tal? Les saludo. Gracias por la invitación a participar en ese repaso de la lección. Su servidor es el hermano Josué Sánchez Berriel. Nosotros estamos aquí en el estado de Tamaulipas y pertenecemos a la Iglesia de la Libertad de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es un gusto para mí el poder interactuar con cada uno de ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Con esta lección, la lección número 10, que es muy interesante, que lleva como título Lecciones del pasado. ¿Qué les parece si antes de introducirnos en el mensaje, hacemos una pequeña oración para pedir la bendición de Dios? Así que les invito a cerrar sus ojos y a orar juntamente conmigo. Amantísimo Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos diste durante esta semana, Señor bendito, porque no solamente nos has proveído del pan material, no solamente supliste nuestras necesidades físicas, sino también, Señor, nuestras necesidades espirituales a través de la lectura de tu palabra, con el apoyo del repaso de la lección. Así que, Señor bendito, sé tú nuestro invitado en especial, Padre Santo, toca nuestra mente y corazón, Señor. Que todo lo que digamos sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. Alabado sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Así es, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, esta lección 10 tiene como propósito el llevarnos a través de la historia, ¿sí? En el libro de los Salmos. Y dice nuestro texto base, nuestro texto de memoria, que está en el Salmo 78, versos 3 y 4, lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultamos a sus hijos. Contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su fortaleza y maravillas que hizo. Salmo 78, 3 y 4. Yo creo que la historia es muy importante para cada uno de nosotros, porque la historia pues es la maestra de la vida. Por ahí alguien dijo que el que olvida la historia está propenso a cometer los mismos errores del pasado. Por eso es que nosotros en esta semana hemos estudiado a través de los salmos la historia. Tenemos entonces que encontramos en el libro de los salmos que hay salmos que nos hablan acerca de la historia de la salvación, ¿sí? Y en esta historia encontramos toda la información, tanto la negativa como la positiva, porque uno debe de aprender también de los errores, así también como de los aciertos. Así que tenemos que introducirnos a esta lección abriendo nuestro primer tema, que lo encontramos en el día lunes, donde nos habla acerca de la imbatible fidelidad del Señor. Encontramos que es importante para el pueblo de Dios el conocer su pasado, ¿sí? Y los salmos nos llevan a entender que Dios siempre ha sido fiel con su pueblo, en el pasado, en el presente y lo seguirá siendo en el futuro, ¿sí? Lamentablemente, el pueblo de Dios no correspondió de la manera correcta hacia su Dios protector todopoderoso. Pero aún así, con todo y ello, Dios siempre fue fiel. Por eso encontramos que algunos salmos tienen esta narrativa histórica, ¿sí? El certificar que Dios es fiel. No importa si su pueblo no lo haya sido, el Señor siempre ha sido fiel. Así que era una manera de que ellos no olvidaran estos asuntos, ¿sí? Como la fidelidad de Dios. Cuando ellos cantaban los salmos históricos, estas escenas llegaban a su mente, a sus corazones, ¿sí? Y eso los ayudaba a confiar en Dios en todo momento, ¿sí? Así que estos salmos históricos entonces tienen como finalidad enseñarnos que Dios es ¿qué? Dios es fiel, ¿sí? Y que
También de los errores del pasado, nosotros debemos de aprender grandes lecciones, ¿sí? Tenemos que confiar en el Señor porque nos podemos equivocar, podemos errar, ¿sí? Pero nunca debemos de dudar de que Dios es un Dios fiel, amante y misericordioso. Y de esa manera, ¿sí? Los salmos también nos llevan a acordarnos que hay una promesa. Dios hizo promesas en el pasado a sus hijos y esas promesas nos alcanzan a nosotros hoy. De manera especial, Dios hizo promesas en el pasado a Abraham y a través de la historia esa promesa fue un eslabón en cada generación. Y cuando nosotros nos acordamos de esas promesas, ¿sí? Y que hoy esas promesas se cumplen en nosotros, porque nosotros al aceptar a Cristo, pues ya formamos parte del Israel espiritual. Así que estas promesas se van a cumplir en nuestra vida y los salmos entonces contienen estos acontecimientos históricos, ¿sí? Que nos hablan acerca de que debemos alabar a Dios porque sus promesas que hizo en el pasado también, ¿sí? Son para nosotros hoy como pueblo de Dios. Así que la historia de los salmos también nos llevan, como nos dice el día martes, a recordar que hay asuntos que nosotros tenemos que considerar. Y de ahí entonces los salmos nos llevan al arrepentimiento. El pueblo de Israel siempre, ¿sí? Siempre, constantemente erraba el camino. Pero ya dijimos que la historia, ¿sí? O los salmos históricos tienen esa peculiaridad, que tienen el registro de los errores y de los aciertos. Así que el pueblo de Dios muchas veces, ¿sí? Cometió equivocaciones y se rebeló contra Dios. Pero Dios siempre, ¿sí? Tuvo consideraciones con él y les dio oportunidades. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Así que entonces, ellos dejaron este registro histórico para acordarse, ¿sí? De que un corazón contrito y humillado alcanzará misericordia. Así que nosotros no debemos de olvidar las obras, ¿sí? De Dios, los consejos que encontramos a través de los salmos históricos para no cometer los mismos errores. Y si los hemos cometido, poder pedirle a Dios que nos ayude a hacer conciencia y arrepentirnos genuinamente. Así que nos recuerdan los salmos entonces, ¿sí? Que el arrepentimiento es parte de nuestra relación con Dios. Un Dios que siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos. El Señor entonces, a través de los salmos, también nos recuerda que precisamente el arrepentimiento nos tiene que llevar, ¿sí? A Dios. Porque uno puede arrepentirse, pero tal vez no caminamos hacia Dios. Entonces, el propósito de un buen arrepentimiento es el llevarnos a Dios. Porque Dios entonces, al tomarnos en sus manos, ¿sí? Nos va a restaurar. Así como la parábola de la viña del Señor. Cuando nosotros pecamos, pues el pecado distorsiona nuestro carácter, nuestra vida, ¿sí? Pero Dios quiere que nos arrepintamos y que ese arrepentimiento, ¿sí? En lugar de vivir una vida de remordimientos, podamos ir hacia Él. Así que los salmos históricos entonces también tienen ese contenido, ¿sí? El invitarnos, ¿sí? A ir a Dios para que Él nos pueda restaurar. Yo creo que nosotros hemos tenido muchas experiencias en las que nos hemos equivocado, ¿sí? Y hemos experimentado la restauración divina. Así que los salmos históricos entonces tienen como finalidad, volvemos a recordar, ¿sí? Ya que tenemos ese marco histórico, ¿sí? No volver a cometer los mismos errores. Y si los cometemos, confiar que Dios es
fiel y Él siempre está dispuesto a restaurarnos. Para las luchas del pueblo de Dios, sí, fueron muy difíciles, mas sin en cambio, Dios les demostró que Él estaba por encima de cualquier rey, de cualquier reino, incluso de los dioses paganos de esos reinos. Así que para el pueblo de Dios no fue fácil introducirse a la tierra prometida, pero Dios demostró que Él estaba por encima, ¿sí? De cualquier gobierno, de cualquier reino y de cualquier dios. Así que los salmistas dejaron ese registro a través de los salmos históricos. Y cuando ellos cantaban estos salmos, entonces para ellos era toda una experiencia, ¿sí? De victoria. El saber y recordar que Dios siempre caminó con ellos y los sostuvo con la diestra de su mano. Aunque pareciera que el panorama era complicado, Dios siempre sí lo sacó adelante. Por eso, entonces, nosotros debemos también tener cuidado, ¿sí? De no decaer ante las circunstancias de la vida, de no ser llevados hacia la idolatría. Recordemos que Dios es fiel, que Dios no falla y que el peor error que podemos cometer es el que cometieron en el pasado muchos de ellos, de volverse a los ídolos, ¿sí? Para buscar la solución a sus problemas. Nosotros tenemos un Dios grande, maravilloso, ¿sí? Y a través de la historia nos lo ha revelado. Es interesante entonces que esta lección de escuela sabática nos lleva a meditar, ¿sí? En las grandes maravillas que Dios ha hecho en el pasado. Así que si nosotros tenemos la evidencia histórica del pasado, no debemos de tener temor hacia lo que venga en el futuro, porque ese mismo Dios del pasado que está palmado en los salmos históricos es el mismo Dios que ahora está con nosotros dirigiendo a su pueblo. Así que no tengamos temor, sigamos adelante, el Señor está con nosotros. Y yo cuando leía esta parte de la lección de escuela sabática, vino a mi memoria el registro que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, en el verso 2 y 3, donde menciona que hay un grupo de fieles que cantan un cántico nuevo que solamente ellos conocen. Y solamente ellos lo conocen porque es la historia de su vida, la experiencia de su vida caminando con Cristo Jesús. Eso quiere decir, mis queridos amigos y hermanos, que tú y yo también escribiremos, ¿sí? Así como lo hicieron los salmistas, la historia de nuestra experiencia al lado de Cristo Jesús. De dónde nos sacó, cómo nos rescató, cómo nos restauró, ¿sí? Y la transformación de vida que Cristo Jesús nos trae si acudimos a Él, ¿sí? Con fe. Así que podríamos ya empezar a escribir esas partituras de ese canto. Así que mi deseo y oración para cada uno de ustedes en esta lección, ¿sí? Es que tú puedas escribir una historia extraordinaria a través de la palabra del Señor, a través de la experiencia de salvación y a través de la predicación de la palabra. Te invitamos para que te sigas conectando a esta transmisión y que nos des un like para que muchas más personas puedan seguir gozando del mensaje de salvación. Y recuerda, Dios te ama. Para eso dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.